En el vídeo de hoy os traigo la review de la Wilson Defy V1 de la pala de Javi Garrido en su versión normal, que tenía muchísimas ganas de probar, me habéis escrito un montón para que la probara, así que después de la intro os cuento todo de ella. Os dejo como siempre mi cupón descuento de Padelbase para que podáis conseguir esta Defy V1 al mejor precio en su web, y si nos centramos en sus specs, tiene formato de diamante, monta carbono 3K en sus caras junto con la goma Power Foam de Wilson. Destaca su doble rugoso 3D y arenoso, que se ve la verdad que muy bien trabajado. Lo cierto es que tiene pintaza, y el patrón de agujereado, que también es un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados. El tacto que os vais a encontrar en esta Defy V1 es un tacto medio, si me apuras medio y medio puntito, un puntito más. Nuestra unidad concretamente tiene un peso de 367 gramos sin colocarle over y tiene un balance de 263 milímetros. Es un balance medio alto, no llega a ser un balance alto, por lo tanto hace que la pala sea muy equilibrada. El corazón cuenta con un nervio en la zona central, su puño es algo más largo del tamaño estándar, un poquito más largo, y tenéis un cordón con muñequera que en este caso no sale de la zona central del tapón, sino que sale de una zona cercana al lateral. Así que una vez vistas las specs, os dejo con mis impresiones en pista. Bueno, pues comenzando en fondo de pista con esta Wilson Defy V1 con la pala de Javi Garrido en su versión normal. Pues es una pala que en cuanto a peso está en 367 gramos, o sea que se mueve relativamente bien aquí en fondo, contando que es una pala con formato de ataque. El balance tampoco es muy alto, son 263 milímetros, así que yo lo considero un balance medio, no llegaría a medio alto. Y aquí en fondo de pista, la verdad que transmite buenas sensaciones a la mano, porque el tacto es un tacto medio y un puntito más, se siente seca, pero a la vez te ayuda a mover la bola aquí en un ritmo medio. El punto dulce, con el patrón de agujereado un poco modificado que tiene, creo que está bien. Creo que no se vuelve una pala nada exigente aquí en fondo de pista y bastante cómoda, que es lo que más me sorprende de ella. Me parece que va muy bien. De palas con formato de ataque, pues es una de las que más me ha gustado seguramente en fondo de pista, porque es que no es nada exigente y tiene un comportamiento muy bueno a velocidades medias. Veremos si en un ritmo alto se descontrola mucho, pero aquí buen comportamiento y una salida de bola por encima de la media de palas con formato de ataque. Como ya os digo, tacto medio y un puntito más. Si iniciamos con el bote pronto, es una pala que transmite potencia, te da ese puntito de ayuda cuando empiezas a acelerar el brazo, y la verdad que en cuanto a ajuste está relativamente bien. Te permite ajustar cuando quieres acelerar un poquito más el brazo, no te levanta la bola en exceso. Eso yo creo que es gracias a que el balance no es muy alto, así que las sensaciones con el bote pronto, muy bien. Vamos a ver ahora, bajando un poquito velocidad, a ver con la chiquita qué tal. Aquí el rugoso se nota, y se nota mucho. Este doble rugoso que monta, me parece que Wilson todos los años hace muy buen trabajo con el rugoso, y en esta Defy creo que destaca mucho. Aquí cuando la bola viene lentita, cuando quieres jugar más fino, la verdad que también te sorprende, al igual que en un ritmo medio. La salida es buena, sin que haya muchísimo descontrol. Muy bien en fondo de pista, muy bien tanto en un ritmo alto como en un ritmo bajo. Seguramente en un ritmo alto vais a notar un pelín más de salida, igual un poquito de descontrol si estáis habituados a palas de tacto más duro, pero me parece un palón en fondo de pista esta Defy V1, esta Defy normal. En cuanto a mis impresiones en fondo de pista de esta Defy V1, tiene el puño más largo del tamaño estándar, lo que se agradece, sobre todo contando que el punto dulce está bien optimizado. Yo lo colocaría por encima del tamaño estándar de palas con formato de ataque sin duda. El tacto es un tacto medio y un puntito más,
que a un ritmo medio y a un ritmo bajo se siente reactivo, pero es que a un ritmo alto no se descontrola en exceso y eso también llama la atención. Me parece una pala que con este formato de ataque puede ser una de las que mejor funciona en fondo de pista, así que vamos a ver qué tal en red. Iniciando aquí en red con volea en un ritmo medio, es una pala que aunque no tiene un balance muy alto, ya se nota que transmite peso en volea y el rugoso es una auténtica pasada. Cuando mueves un poquito la mano, cuando bajas un poco la punta hacia abajo, se nota ese efecto que transmite a bola. Aquí a velocidades medias la salida es buena, es una pala que se nota que es potente porque cuando mueves un poquito la mano te aporta buena profundidad, así que en velocidades medias va muy bien, me gusta. Una pala que contando en formato de ataque me parece muy equilibrada y no cuesta mucho trabajo moverla. Pasando a un ritmo alto a situaciones de volea de bloqueo, cuando se exijan un poquito más, se siente para el tacto medio y un puntito más que tiene, bastante seca, algo que la verdad que llama la atención, que no es fácil conseguir con estos tactos y en un ritmo alto, a ver, no copia fenomenal el gesto de la mano, se puede descontrolar un poquito la bola, hay que tener cuidado con las situaciones de bloqueo, pero claro, poniendo en contexto su tacto, me parece que va muy bien. Es una pala que es muy completa. En volea ofensiva, con la volea cortada, es una auténtica pasada. Es una pala con la que notas la potencia, pero también notas que la bola no rebota en exceso en cuanto a altura en cristal de fondo. Muy bien con la volea cortada, mejora las experiencias de la pala y mucho. Y la plana, el chancletazo, pues también va muy bien, ¿eh? Ojito con esta DeFi versión normal, porque tiene un tacto cómodo, pero a la vez es una pala potente. Para finalizar volea con dejada, el doble rugoso, ostras, es una pasada. Es una pala que si quieres jugar cortito, rinde muy bien por el tema del rugoso, y si quieres jugar más con la tipo dejada en cruzado, más que la bola camine un poquito más hacia la puerta, también muy bien. Muy bien con dejada, me gusta mucho. Aquí en juego aéreo con bandeja es una pala que transmite mucho efecto a la bola, la verdad que es lo primero que he notado, que cuando mueves un poco la muñeca y le das algo más de efecto, la bola coge mucha rosca. En cuanto a la salida, en un ritmo medio es cómoda, no hay que hacer muchísimo esfuerzo. Aquí el formato de la pala creo que le ayuda mucho a que transmitas ese puntito de profundidad. Muy bien con bandeja. Y si empezamos a acelerar con la víbora, aquí es una pala que se nota potente. La verdad que es que lo estaréis escuchando, el sonido es tipo cañón. Es una pala con la cual, si rascáis mucho la bola, os va a perder un poquito de velocidad, pero si le dais caña, os va a caminar. No es una pala súper progresiva, pero con la víbora me gusta. Y con la bandeja también, así que muy bien. Con el remate listado a verja, con el rulo, es una pala bastante agradecida. Cuando mueves un poquito la mano, la bola camina y el efecto está muy bien. Aquí formato de ataque, pala con mucho rugoso y balance medio.
lindando ya casi con medio alto, hace que todas sus specs le ayuden a que con el remate funcione bien. Si aceleráis, ahí podéis perder un poquito el control de la bola, ahí hay que tener cuidado, pero a velocidades medias con el remate listado muy bien. Si cerramos con el remate, en este caso iniciando con el por 3, a velocidades medias, mucha ayuda de la pala, es una pala que os va a ayudar a poder sacar un poquito más de potencia, me parece que rinde muy bien, y si le pegáis un poquito más plano, más con un remate plano de potencia, aquí sí que se nota que la bola se mete un poquito más en la pala, pero me parece que el rendimiento es mucho mejor de lo que cabe esperar. Muy bien. Si buscáis potencia pura, igual se os queda un pelín cortita, pero en un ritmo medio va de locos. En cuanto a mis impresiones en red, esta Wilson Defy V1 me parece que en situación de volea es muy completa, en un ritmo medio te aporta buena salida y buena profundidad. El rugoso, es que el rugoso puede ser el mejor rugoso que he probado en 2025. Me parece una auténtica pasada este doble rugoso, rasca mucho la bola y ayuda a que tus sensaciones en situación de volea sean mejores, a que la bola levante un poquito menos después del cristal. En situaciones de aceleración, en potencia pura, ahí sí que podéis perder un poquito, ahí sí que se nota que el tacto es un tacto medio y un puntito más, pero con la dejada también me ha gustado y me ha gustado mucho. Y si pasamos a las situaciones de juego aéreo, con bandeja víbora, con bandeja te aporta buena salida, el rugoso aquí se vuelve a notar mucho, y con víbora sí que es cierto que si no aceleráis mucho el brazo vais a tener unas sensaciones de potencia muy buenas, pero si sois jugadores 100% de potencia, ahí sí que se nota que se puede quedar la bola un poquito pegada a la pala por el rugoso y sobre todo por el tacto, porque la bola se mete más en la cara de la pala y no sale tan progresiva como suele salir en palas con formato de potencia y con un tacto medio duro. Claro, tener en cuenta que esto es un tacto medio y un puntito más. Y si pasamos por último al remate, con el remate listado me ha flipado, me ha parecido una pala que te ayuda a sacar potencia y fácil, o sea que no hay que hacer muchísimo esfuerzo, y además es que se nota que la bola levanta mucho en un ritmo medio. Con el remate listado es que me ha gustado mucho sin acelerar el brazo a 1000. Con el remate plano he pegado unos cuantos remates a zona intermedia, a zona central del cristal, y como habéis visto la bola ahí ya no camina tanto, ahí ya se nota que la pala no es tan progresiva, pero muy bien, la verdad que esta Wilson Defy V1 me ha gustado mucho, me parece una pala muy completa, contando que es un formato de potencia, os va a rendir bien en fondo de pista, pero es que en red para nada se queda corta, es un palón, me ha gustado mucho, no sé si estará en mi top de mejores palas de potencia del 2025, porque seguramente por tacto se va a quedar un puntito por debajo, pero para los jugadores que busquéis una pala de potencia fácil y que funcione bien en fondo de pista, me parece una de las mejores alternativas. Así que nada, espero que el vídeo os guste y os sirva de ayuda. Si os ha gustado, suscribiros y apoyarlo, darle al me gusta, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.